Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor Jesús los bendiga. ¿Cómo encuentran todos ustedes en esta hermosa y bella tarde, mañana, noche, de acuerdo a la hora que ustedes vayan a ver este programa? Espero que se encuentren muy bien, que haya sido una semana muy bendecida en el nombre del Señor Jesucristo. Que todos los que han tenido y padecido alguna dificultad, alguna necesidad, algún problema, pues el Señor Jesús sea guardándolos y bendiciéndolos y cuidándolos. Quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo y hermano Simón Cabezas. Se encuentra hospitalizado con problemas del corazón. Sé que Dios tiene el control. Es un hombre de Dios, un hombre que le sirve al Señor, un hombre que lo alaba y coloca todo lo que tiene a disposición del Señor. Entonces sé que el Señor tiene el control. Simón, ahí en el hospital donde estés, el Señor siempre va a tener el control, y eso lo sabemos, lo hemos hablado muchas veces. Así que el Señor Jesús va a tomar el control de cada órgano tuyo, en especial del corazón, y va a colocar sanidad en él. Un abrazo, mi hermano, y para adelante. Y a todos los demás, a la mamá de la doctora Nair, que Dios la bendiga, que Dios la guarde, que Dios le siga fortaleciendo, a la doctora Nair, a su papá, a su esposo Cristian, que han estado ahí al pendiente de ella. Dios los bendiga. A Marta Arango en ese proceso que tiene también, ese procedimiento que pronto le van a hacer, en el nombre del Señor Jesús. Yo sé que va a haber sanidad, y todos los que estén pasando por alguna necesidad o alguna dificultad, que sea el Señor Jesús guardándolos y bendiciéndolos para poder que día a día estén mejorando. Sé que hay muchos que tienen mucha dificultad en muchas cosas. Siempre hay que encomendarnos al Señor Jesús para que sea Él el que nos ayude y el que nos permita seguir adelante. Y bueno, y hoy vamos a empezar una serie. No la hemos hecho nunca en el programa, pero la vamos a hacer. Pero es una serie de un pasaje de la Biblia, varios pasajes de la Biblia que hemos hecho. Pero vamos a hablar antes de decirles de qué se trata. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Sublime eres tu Padre, que nos permites y nos regalas esta semana más, otro día más, para poder compartir todos tu palabra, que seas tú hablando por medio mío, para que tú nos enseñes lo que queramos, lo que tú quieras que aprendamos, Señor Jesús. Abre nuestros oídos y nuestro entendimiento para poder que la palabra llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y sea de beneficio para cada uno de nosotros. En el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, les decía que no habíamos hecho series, pero este es un tema que, más que un tema, es el sermón más famoso del mundo. Yo creo que ya saben de qué vamos a hablar. Y ese sermón, al ser un sermón, es largo, entonces lo vamos a ir en varias partes, varios fines de semana, vamos a hablar y vamos a ir aprendiendo, porque esa es la idea también, aprender de la palabra, aprender qué nos quiere enseñar la palabra, qué nos quiere enseñar el Señor. Entonces, este sermón es el título es el mejor sermón del mundo, de la parte 1, y estamos hablando del Sermón del Monte. El Sermón del Monte fue un sermón que dio el Señor Jesucristo, y lo dio ante muchas personas. Era en el monte, y allá el Señor empezó a dar una cantidad de enseñanzas, una cantidad de cosas por aprender, porque nosotros nos quedaran para hoy en día poder aplicarlas, y sí que se aplican. Entonces vamos a mirar lo que dice el Sermón del Monte, y lo vamos a dividir en varias partes. Esta primera parte va desde el capítulo 1, desde el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20. Y voy a leer esta parte y ya la vamos a ir desglosando paso a paso. Entonces dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
El 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más que para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo una nube, sino que sobre el candelero y alumbra en todos los que están en la casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y vamos con la última oración, del 17 al 20, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, no he venido a abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrantare uno de los mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que vuestra justicia no fuera mayor por la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la primera parte del Sermón del Monte, el sermón que el Señor utilizó y que es el sermón más famoso del mundo. Por eso le coloqué el mejor sermón del mundo, pero es el sermón más famoso. Y dice el Señor Jesús, va en 3 capítulos, el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, fue el que mejor lo expresó el evangelista Mateo. Y acá el Señor nos deja muchas cosas. La primera parte están las bienaventuranzas. 3 veces bendito, muchas cosas tienen lo que viene diciendo la bienaventuranza. Entonces él en la primera parte comienza con una serie de bendiciones que vamos a ver que nos enseña. Entonces, él empieza hablando, el Señor Jesús empieza diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor está hablando de pobres de espíritu, no está hablando de que no tenga espíritu, bienaventurados, porque es que hay gente, nosotros recibimos el Espíritu del Señor. Y cuando lo recibimos nosotros, ¿qué éramos? No lo teníamos, éramos pobres de espíritu, no lo teníamos. Nosotros recibimos el Espíritu del Señor, por gracia, por su misericordia. Y por eso dice ahí, porque de ellos será el reino de los cielos. Mientras en nosotros more y esté el Espíritu de Dios, mientras el Espíritu que Él nos regaló, que Él nos dio, siga en nosotros, vamos a poder heredar el reino de los cielos. Entonces, la pobreza espiritual es el comienzo. O sea, nosotros éramos nada. O sea, nosotros éramos, antes de conocer al Señor, ¿qué éramos nosotros? ¿Qué era usted y qué era yo antes de conocer al Señor? ¿Qué éramos? Antes de que el Señor tuviera misericordia de nosotros poder llegar a los pies del Señor, no éramos nada, no éramos absolutamente nada. Entonces, el Señor Jesús comienza con estas bienaventuranzas, dejándonos una serie de cosas que son de esperanza. Luego continúa diciendo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La consolación de la que nos habla el Señor es la consolación que Él nos va a dar, no es la consolación como el mundo la da. Cuando usted llora, cuando usted clama, por eso cuando nosotros estamos en las tribulaciones, que las lágrimas brotan porque van a salir, y lloramos y sentimos dolor y agonía y sentimos esa tristeza y ese agobio, esas lágrimas, cuando usted las lleva a los pies del Señor, Él va a consolar. Él es el que mejor va a consolar y es el que mejor va a decir que cómo mejor hacerlo sentir a uno. El Señor Jesús es el consolador más grande que nosotros podemos tener, siempre y cuando nosotros lo pongamos por encima de Él de todo. Hay gente que llora para que lo consuele uno, no sé, se sentirá bien, que la gente esté ahí alrededor, pero yo prefiero no tener a nadie alrededor, pero sí tener al Señor delante de mí. Entonces ahí es donde uno empieza a saber que es mejor el consuelo de parte de Dios que de parte de los hombres. Y eso es lo que el Señor dice ahí, bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una persona mansa, una persona tranquila, una persona que trate de no alterarse,
una persona que busque la paz, que busque que sea llevadera, una cosa es ser manso, dicen en mi país, y otra cosa es menso. La cosa es que uno sea manso, está bien, pero no que por la mansedumbre uno permita que abusen también, no. Los mansos son los que se dejan guiar, se dejan llevar por el Señor. Los mansos son los que espiritualmente saben para dónde van porque los guía el Señor, porque saben recibir esa guía, porque saben guiarse y moverse y llevar por ahí su vida. Esos son los mansos. O sea, los mansos son los que, esa mansedumbre, que usted ve una persona, y mi amigo Gustavo, mando un abrazo, tiene esa particularidad. Tavo, todo el que lo conoce, todo el que lo veía y el que compartía con él, se daba cuenta de la mansedumbre de Gustavo, de la manera tranquila, pacífica, calmada, serena, llevadera, no se alteraba. Obvio, en algún momento uno como ser humano se va a alterar, pero es una característica muy sobresaliente que tengan esa mansedumbre. Y yo creo que todos tenemos que llegar a esa mansedumbre, o sea, la mansedumbre de poder hacer y llevar cada cosa conforme a la voluntad de Dios y dejarnos guiar por Él, dejarnos llevar por Él. Entonces esa es la mansedumbre que el Señor nos da, y es una clave para heredar la tierra. Los mansos van a heredar, por eso Él decía ahí, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, eso es una promesa, y esto lo está diciendo el Señor Jesús. Eso no lo está diciendo cualquier otro chirgalabés por ahí, no, esas son palabras del Señor Jesucristo. Y está diciendo que vamos a recibir la tierra por heredad si somos mansos. Entonces es una invitación que el Señor también hace con las bienaventuranzas. La bienaventuranza es una invitación a hacer lo que el Señor está diciendo ahí. Y esa parte también continúa diciendo en el que sigue, en el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Justicia no es lo que muchos creen o lo que muchos aplican o aplicamos en determinadas ocasiones. Yo les he dicho muchas veces que nosotros no somos, a nosotros nos llamaron a ser jueces, a nosotros el Señor nos llamó, vaya Freddy a la tierra y usted va a ser juez de su hermano y va a ser juez de su... No. Justicia es ser justos, es justos. Entonces acá dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De ser justos con los demás, aunque no hay justo ninguno, pero nosotros buscamos eso. O sea, la justicia es no juzgar al hermano cuando cae, decirles que usted está mal, es que esto, que otro, no. O cuando falla, entonces yo llegar y decir es que usted esto, no. La justicia, ser justo, tener sed de justicia, es de hacer lo correcto, de ser muy equitativos con todos, de preocuparme por el otro, de que me duelan los demás, de que la necesidad del otro es mi necesidad, como dijo el Señor, de amar al otro como a mí mismo. Ahí empieza la justicia. Eso es ser justo. No vamos a ser más justos que Dios porque no lo vamos a hacer. Pero el Señor sí dijo que bienaventurados, y vea lo que dice, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando nosotros somos justos, el Señor es justo con nosotros. Cuando usted da justicia, cuando usted es justo con los demás, el Señor Jesús es justo con usted. Y es tan justo que hemos recibido una salvación por medio de la muerte de Él, por gracia, por misericordia. Es solo por su misericordia y por la gracia de Él. Entonces, a eso es lo que se refiere ahí con eso. El objetivo y la justicia tiene que ser el objetivo de nuestra vida, ser justos. Son una persona justas. O sea, una persona justa nunca va a hacer algo en contra de otro, nunca va a ofender, a pasar por encima de las demás personas, nunca le va a importar muy poquito lo de las otras personas, le va a doler lo de los demás. Esas son las personas justas y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y continúa diciendo en estas bienaventuranzas, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dice la Escritura que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
pues son nuevas cada mañana las misericordias del Señor. Bienaventurados los misericordiosos. Nosotros tenemos que hacer misericordia. Nosotros tenemos que hacer misericordia. ¿Por qué tenemos que hacer misericordia? Lo que dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted y yo no hacemos misericordia, no pretenda alcanzar misericordia, porque no la vamos a tener. ¿Cómo hacemos y damos misericordia? Con el necesitado. Cuando veo a alguien que está en la tribulación, poder ayudar, a un enfermo visitarlo, a una viuda ayudarlo, a un necesitado darle de comer, a uno que esté llorando ponerle el hombro para que llore, a uno que esté pasando una tribulación, una necesidad, ayudarle a llevar esa carga. Eso es tener misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Es un mandato, tenemos que ser misericordiosos. No podemos pasarnos, Señor, tú eres misericordioso, dame. Si el Señor le va a dar, pues usted también tiene que dar misericordia. No nos podemos pasar toda la vida diciendo y pidiendo y no dando. No, tenemos que dar también, porque es que si no damos, ¿cómo vamos a pretender recibir sin dar? Eso es un pensamiento egoísta, y ese pensamiento egoísta no va con el Señor. El egoísmo no va con el Señor. Bienaventurado el misericordioso, porque va a recibir misericordia. Entre usted más dé al necesitado, más va a dar, porque la palabra de Dios dice que al pobre da, a Dios presta. ¿Usted se imagina que el creador de todo esto, usted le está prestando a él porque le está dando al pobre? ¿Ah? Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer que la escritura haga mella en uno y quede dentro de nosotros, en nuestro corazón. No simplemente leer por leer las escrituras, como leer la Biblia, como leer un libro, no, es entendiéndola y aplicándola. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Una invitación muy grande para poder hacer misericordia con los demás. Y continúa diciendo en estas bienaventuranzas: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Tenemos que tener limpio el corazón. O usted se acuesta y yo, ese vecino mío, mejor dicho, lo voy a matar, porque es que, mejor dicho, no me lo aguante, que mañana le chuzo las llantas del carro. No, ¿qué corazón es ese? O espera que este me la paga. No, señor, eso no es limpio de corazón. O sea, limpio de corazón es saber que le van a pasar cosas, porque en el mundo nos van a pasar cosas, nos van a suceder cosas. Pero esas cosas que pasen, que alguien te ofenda, que alguien te diga, que alguien te vitupere, te insulte, lo que sea, usted lo único que tiene que hacer es entregarle todo al Señor para mantener sano su corazón. Yo tengo un ejemplo muy claro, que siempre lo digo, y es: si alguien viene a regalarme a mí flores y yo no las recibo, ¿de quién quedan las flores? Quedan del otro. Lo mismo pasa con los insultos, con los maltratos. Si alguien viene a hacértelo y usted no se lo recibe, usted no cae en el juego de quién queda el insulto, de él. Hay gente que es especialista en dañar el día a uno, hay gente que es especialista en dañar la vida a uno, porque siempre traen esa disposición dañina de querer insultar. Usted no ha conocido a gente que se levanta y maldice desde por la mañana hasta que se acueste, y entonces si usted cae en ese juego, su corazón se va dañando. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra es: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Si usted mantiene su corazón limpio, va a ver a Dios, y eso sí es garantizado, porque el Señor Jesús lo dijo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay que ser pacificador en vez de estar echándole fuego a eso, fuego a la hoguera, que una pelea, que esto, que lo otro, que alegamos, que por aquí, que por allá. No, pacificadores, calma, tranquilo. Yo sé que en la familia se ve mucho eso, que el uno le tira al otro, que el uno dice el uno del otro, que el otro esto, para acá, papá. Usted tiene que ser pacificador. Busquemos la presencia del Señor y el Señor nos dará el camino para seguir, pero no empezar: sí, que es que fulanita, no, sí, pero es que usted, mija, pero es que usted dijo, pero es que usted, que pacificador, calma, tranquilo. Decía la doctora Nair y su sobrino: paciencia, ciencia, calma, tranquilo. ¿Por qué? Por ver lo que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, es una característica de los hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Hablaba con alguien esta mañana precisamente acerca de ese tema y decía:
le decía yo, hay mucha gente que recibe persecución. La persecución no fue solo en la época de los apóstoles, la persecución todavía es ahora. ¿Y cómo es la persecución ahora? Este se enloqueció. Pero usted le corrió el champú, hermano, usted está loco, mano, porque usted qué, ¿cómo así? Que usted se dedicó ya a eso sabiendo que. Y entonces empiezan a menospreciarlo, y empiezan a relegarlo, a sacarlo, a hacerlo a un lado, porque usted ya no encaja. Y aunque no es persecución, es exclusión, que también cabe dentro de esto. Pero usted lo está haciendo por una buena causa, y vea lo que dice la palabra. Bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina la última bienaventuranza diciendo: bienaventurados sois por mi causa, si por mi causa vituperan y os persiguen, digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, mucha gente no le va a gustar que nosotros estamos haciendo lo que hacemos, buscando de la palabra del Señor, de la presencia, hablando de su palabra, orando. A mucha gente no le va a gustar, pero somos bienaventurados si lo seguimos haciendo. No lo dejemos de hacer, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Y lo último que termina en esa primera parte de esas bienaventuranzas, están diciendo el Señor, es: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El galardón de nosotros no está en la tierra. No espere nada acá en la tierra. Esto es pasajero, transitorio. Esto pasa así de rápido. Usted nació y está condenado a morirse. Punto final. Eso es lo que usted sabe que va a pasar, y lo único fijo que a usted le va a pasar en la vida. Nacer, si nació, sabe que se va a morir. Ya. De ahí para adelante usted no sabe ni tiene garantizado nada. Lo que sí tiene garantizado es la muerte. Entonces el galardón de nosotros no está acá, está en los cielos. Y para alcanzar ese galardón, yo tengo que mantenerme firme en el Señor Jesús. Nada más. Yo no tengo que mantenerme agradando al mundo ni nada de eso, no. Hacer las cosas para agradar al Señor. Y dice: porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Elías, Jeremías, todos los profetas fueron perseguidos, todos. Y ellos alcanzaron un gran galardón, y nos los encontraremos en la eternidad con toda seguridad. Entonces nosotros tenemos que seguir perseverando en eso. En esta segunda parte de este sermón vemos algo que es la sal de la tierra. Así es sutil, que es el versículo 13, y es un solo versículo que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvanece, ¿cómo será salada? No sirve de nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando el Señor nos manda a ser la sal de la tierra, a salar, a darle sabor, es por medio de la palabra, por medio de esto que nosotros hacemos, por medio de compartir el Evangelio, por medio de hablarle a las demás personas de Cristo. No, como dice mucha gente, lavando del cerebro, no, porque es que nosotros no lavamos el cerebro, hasta ya no tenemos la capacidad. Nosotros simplemente hablamos de la palabra, compartimos el Evangelio, y el Señor hace el trabajo en el corazón. Que los demás lo quieran recibir o no lo quieran recibir, eso ya va en ellos, pero en nosotros va eso. Nosotros somos sal, esa sal que va derramándose. ¿Para qué? Para que darles sentido y sabor a las cosas. El Evangelio, así el mundo no lo quiera creer, es lo que le da sabor a nuestra vida, es lo que le da el gusto a nuestra vida. Una vida sin Cristo es una vida vacía, una vida simple. Una vida con Cristo tiene sabor. Entonces el sabor se lo damos nosotros, el gusto se lo damos nosotros, porque nosotros somos la sal de este mundo. Eso es lo que el Señor quería decir cuando habló de la sal del mundo. Y luego el Señor continúa diciendo algo muy importante y que le hemos hablado mucho, y es la luz del mundo, así titula, y están en el versículo 14, 15 y 16. Vosotros sois la luz del mundo. El Señor nos llama a nosotros luz, porque la palabra es la luz, porque nuestra vida en Cristo es luz que alumbra a muchos. Uno le pasa que yo, después de años ya de caminar en el Señor, no tantos como mucha otra gente, pero sí he caminado, el Señor me ha permitido llevar un poquito de luz a los demás, y esa luz es de una manera como consejera, una manera en que las otras personas sienten como que un poquito de ahí puedo encontrar algo, no porque yo sea sabio, no porque los que conocen del Evangelio sean sabios, no, sino que el Señor da algo y nosotros tenemos algo para dar, y es la palabra. Y siempre vamos a la palabra, al escrito está.
Y siempre que vamos a dar un consejo nos apoyamos en las escrituras, porque lo otro es pura filosofía humana, sabiduría humana, y nosotros necesitamos la sabiduría divina para poder solucionar las cosas. Y entonces el Señor acá dice, soy la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone bajo la luz, sino sobre un candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Esa parte la habíamos hablado en programas atrás. Que uno no prende una vela. ¿Usted para qué prende una vela? Para que alumbre, ¿cierto? Entonces usted va a prender una vela y le va a poner una caja encima para que no alumbre. No tiene sentido, ¿verdad? Eso es lo mismo que nosotros. Nosotros somos luz cuando podemos llevar el Evangelio. De nada sirve que yo conozca al Señor Jesús, aprenda y me encierre en un cuarto y ya, y no alumbre a nadie, no lleve a nadie, no ayude, no lleve nada, no. Si yo aprendí, si el Señor me llamó, si yo estoy en el Señor, si estoy aprendiendo el Evangelio, es porque yo voy a llevar esa palabra a las demás gentes. Entonces yo voy a hacer luz. ¿Para quién? Para los que no ven. Es que el que está en el mundo no ve. Simple y llanamente está viendo lo que el mundo le ofrece, pero no está viendo la luz, porque el Señor es la luz. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es la luz, ese es el que tenemos que seguir. Y Él nos lo está diciendo acá, y Él nos lo deja en este sermón muy, muy claro. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. O sea, lo que tiene que ver la gente es nuestras obras, lo que somos. Antes me decían a mí muchas cosas acerca de que yo tenía que irme, yo tenía que hacer y que yo era el peor y que yo estaba caído y que yo estaba, mejor dicho, perdido y que yo no podía hacer otra cosa. Eso era lo que decía la gente. Pero el Señor Jesús lo que hizo fue cambiarme eso para que yo empezara a hacer luz. Entonces yo empecé a llevar un poquitico de palabra, a llevar un poquitico de buenas nuevas al Señor. Entonces mis obras, la gente ya me conoce a mí por lo que yo soy ahora. Lo que yo fui también me conocieron por eso, pero eran malas obras. Por lo que yo soy ahora, lo que yo hago ahora es buenas obras, pero son las obras que el Señor me dice a mí que tengo que hacer, no son las que yo hacía antes. Porque si fuera lo que era antes, entonces yo era ladronazo, yo era drogadicto, yo era alcohólico, yo era todo lo que bueno. Pero entonces ahora me reconocen por las obras que el Señor hizo en mí. Entonces ahí es donde yo paso a hacer luz, yo paso a hacer luz en ese momento. Entonces, eso es lo que es la luz del mundo. Y termina el Señor en esta última parte, que vamos a ver de este sermón que lo hemos dividido en varias partes, porque es muy largo y en uno solo no podíamos hacer. Entonces continúa diciendo ahí, la ley y la justicia. Y dice ahí, primero, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. He venido para abrogar, no he venido para abrogar, sino para cumplir. El Señor Jesús muchas veces dijo que Él no venía a tumbar la ley que había, no. Él vino para cumplir, Él vino para hacerla cumplir y la hizo cumplir. El Señor hizo cumplir la ley, no la abrogó, Él no dijo, no, que es pelota, no, Él hizo cumplir la ley, Él la hizo cumplir. Y dice, porque es cierto, os digo que no pasará el cielo en la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que se haya cumplido. Todo lo que hay en la ley se cumplirá, todo lo que hay escrito se va a cumplir, todo. ¿Qué es lo importante? La ley es muy importante, pero no es suficiente. Hemos hablado y en otro programa hablaremos de las dispensaciones. Hay una dispensación que es la dispensación de la ley, que es la que estaba antes de la que vivimos ahora, que es la gracia. Nosotros ahora vivimos en la gracia. La ley, donde nosotros viviéramos en la ley, no podíamos vivir. En la ley se vivía de una manera muy, muy diferente. Había que cumplir como 613 leyes, se cumplían en el pueblo de Egipto y eran leyes duras y se cumplían. Ninguno hoy en día lo hubiera aguantado, ninguno. Pero hoy vivimos en la gracia y eso hace que el ser humano abuse. Porque abusa, porque hay gracia y entonces, yo puedo pecar y el Señor me perdona. Yo puedo pecar y hago esto, yo puedo hacer esto y me arrepiento y ya. Esa es la gracia, la misericordia del Señor. Pero estamos en esa época, pero el Señor llega un momento que va a pasar de eso. Y eso en algún momento se los explicaré y se les enseñaré. Entonces, eso no es suficiente.
no es suficiente. La ley, la justicia es más que la ley, la gracia es más que la ley. Por eso cuando el Señor muere, el Señor viene, cuando Cristo vive, estamos bajo la dispensación de la ley. Cuando Él muere, empieza la gracia. ¿Cuándo empieza la gracia? La gracia empieza cuando Cristo muere en la cruz. Él muere ¿por qué? Por el perdón de los pecados. ¿De los pecados de quién? De nosotros. ¿Lo merecíamos? No. Fue gratis. Por eso se llama gracia. Es gracia inmerecida. Nosotros no merecíamos esa gracia. Nosotros merecíamos la muerte. Pero Él decidió morir por nosotros para darnos vida a nosotros. Eso es gracia. Eso es gracia. Entonces, el Señor acá lo que está diciendo es que la ley es importante, pero más importante es la gracia. Más importante es la gracia. Y continúa diciendo ahí, de manera que cualquiera que quebrante nuestros mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, y cualquiera que haga y le enseñe a este será llamado grande en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que saber y entender, y el Señor nos está diciendo acá, que los mandamientos no son para quebrantar. Los mandamientos son para obedecerlos. Y el Señor se gozará plenamente con nosotros en la medida en que nosotros nos mantengamos ahí. Este sermón del monte fue dado para enseñarnos a caminar en Cristo. Todo el sermón del monte es la enseñanza de cómo caminar en Cristo Jesús. Todo el sermón del monte es el instructivo para vivir una vida en Cristo. Todo el sermón del monte es una manera correcta de cómo debemos llevar nuestra relación con Cristo Jesús. Eso es lo que nos está enseñando el Señor, el sermón del monte. Eso es lo que el Señor quiso por medio de ese sermón. Por eso es el mejor sermón del mundo. Porque si usted lee estos capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, usted se va a dar cuenta que ahí están las instrucciones para usted llevar una vida cristiana plena. Ahí están todas las instrucciones resumidas. Por eso es el mejor sermón del mundo. ¿Por qué? Porque es un sermón que nos enseña a vivir como le agrada al Señor. Y termina en el 20 diciendo, por eso os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos se creían justos. Y se creían tan justos que cogían a la mujer adúltera y le iban a apedrear porque ellos creían que eran justos. Pero eso no era justicia. Por eso el Señor dijo, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra. Y no quedó ninguno. La justicia de ellos era apedrear a la mujer. Pero Jesús vino y la abolió. El que tenga libre de pecado, hágale. Ni uno. Ni uno. Entonces la justicia de los escribas y los fariseos es la justicia que hoy en día, tipificando al hoy, muestra mucha gente. Quieren hacer justicia por su propia mano, quieren ser, ellos son los mejores, no. El único justo es Él. Y a Él tenemos que seguir, y a Él tenemos que imitar. No puede ser la justicia de nosotros como la de los escribas y los fariseos. La de nosotros tiene que ser como la de Jesucristo, la de nuestro Señor, la de nuestro Padre. No puede ser como ninguna otra. Esa es la manera en que el Señor Jesús nos está enseñando a nosotros cómo vivir y cómo llevar una vida en el Evangelio. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Primero, buscar la pureza espiritual, la mansedumbre, ser mansos. Buscar el Espíritu de Dios en todo momento. Que sea el Espíritu Santo siempre llenando su vida y acompañándolo, guiándolo siempre. Y tener una mansedumbre para ser guiados por el Señor. Segundo, brillar. Brillar es poner a reflejar la luz de Dios a todo el mundo. Ser esa luz, brillar, ese reflejo latente. No para ser el centro de atracción, no, sino para ser un referente de Cristo aquí en la tierra. Porque eso es lo que nosotros somos. Eso es lo que nosotros somos. Y lo otro, vivir en justicia con Dios todos los días, diariamente. Todos los días, vivir la justicia del reino de Dios todos los días, diariamente vivir esa justicia. El sermón del monte nos enseña cómo vivir en el reino de Dios, se los decía ahorita, es cómo vivir. No son solo reglas, porque el sermón del monte no son solo reglas, no. Es una forma de vida que brota desde el corazón.
no es ponerle un montón de reglamentos y cosas a usted y ponerlo, no. Es algo que brote al corazón y que es transformado por quién, por Dios. Dios es el que nos transforma, Dios es el que nos cambia, Dios es el que nos guía y el que nos bendice. El sermón del monte, el Señor nos lo dejó a nosotros y nos lo quedó acá en las escrituras. Fue para eso, para enseñarnos y guiarnos. Por eso lo quiero hacer y hemos querido hacer esta serie del sermón del monte despacio, empezando con esos primeros versículos. El próximo programa seguiremos con otros versículos y explicando para que usted entienda que desde la palabra el Señor le está diciendo a usted cómo debe vivir. Pero no es una regla así para que usted lo mantenga ahí pegado, no, eso llega y queda en el corazón y usted aprende a vivir. El sermón del monte es el mejor sermón del mundo porque es el sermón que si tú lo aprendes, si tú lo aplicas, cambiará tu vida, cambiará la mía, cambiará la vida de todo el mundo. El Señor Jesús no perdió ni perderá nunca su tiempo. El Señor Jesús dejó escrito lo que quedó acá, es para que nosotros lo podamos llevar y poner en práctica día a día. Así que la próxima semana vamos a continuar con la otra parte de este Sermón del Monte. Son por ahí 5 o 6 capítulos del Sermón del Monte, pero yo sé que van a ser de mucha edificación, de mucho crecimiento para todos nosotros. Recuerde las bienaventuranzas, recuerde ser la sal, recuerde ser la luz del mundo y recuerde ser justo. Que el Señor Jesús nos bendiga. Vamos a orar para despedir, un poco más corto para no saturar con tanta cosa, para poder entender y digerir un poco lo que la palabra nos quiere enseñar. Y la semana entrante nos veremos nuevamente. Acompáñenme a orar para despedir este programa. Divino y eterno Dios, te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre misericordioso, por todo. Te amamos, Señor Jesús, te adoramos y te glorificamos. Gracias infinita, Padre, por todo lo que nos das. Gracias por la vida, gracias por enseñarnos, gracias por dejarnos esta guía que está en este sermón del monte, Señor Jesús. Gracias porque aquí dejaste estipulado cómo debemos vivir para agradarte y para vivir conforme a tu voluntad. Gracias, Señor Jesús, porque tú has sido fiel con nosotros, nosotros hemos sido los infieles. Te amamos, te adoramos y te glorificamos, Padre celestial. Te damos gracias, Señor, por aprender cada día más. Gracias por hablar a nosotros, gracias por ayudarnos. Enséñanos a hacer luz para los demás, a alumbrar el camino de otros, Señor Jesús, a fortalecernos y a seguir caminando y siguiendo tu justicia y viviendo bajo tu voluntad, Señor Jesús, y no bajo la nuestra. Te amamos, Padre amado. En el nombre tuyo, Cristo Jesús, te damos gracias, misericordioso Rey. Amén y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. La próxima semana, si Cristo no ha venido, nos veremos con una nueva porción de Conexión Jesús. Un abrazo bien grande, saludos, cuídense mucho, se les quiere. Chao.